Ok. Ok, pues antes que nada, bienvenida a la materia de metafísica. Esta materia es una materia filosófica. De cualquier manera, voy a tratar de ir aterrizando algunas cuestiones más aplicadas a su materia, o a su carrera, perdón, que en este caso sería Derecho. Y pues, lo primero que te quiero mostrar o de lo que quiero hablar contigo es justamente de cómo vamos a ir llevando las clases. Debido a que Zoom no nos permite tener más de una hora, bueno, en este caso sí vamos a poder extendernos más tiempo porque solo somos tú y yo. Pero cuando son más de 4 personas, creo que más de 3 personas, Zoom automáticamente te da solamente como 40 minutos. Entonces, ahorita no va a haber problema con eso. Seguramente vamos a hacer un poquito más de la hora, sin ningún problema, debido a que solo somos dos. Pero sí es importante que sepas, y también tus compañeras que vean este video ya grabado en la plataforma, que normalmente van a ser de una hora las videollamadas en vivo, ¿ok? Y van a ser de una hora más que nada para no tener que estar ingresando 2 veces y que pase todo lo que está pasando ahorita, que es la primera llamada. Ahora imagínate si esto fuera 2 llamadas distintas, ¿no? Sin embargo, la clase dura 2 horas en realidad. ¿Qué significa eso? Que aunque la primera o la segunda sean de videollamada, la otra hora van a ser de actividades o de lecturas o de foros de discusión en los cuales, pues lógicamente, pues, hay que estar conectado. Entonces, realmente la clase dura 2 horas, aunque no sean 2 horas la videollamada, son 2 horas de sesión, con excepción de hoy por todos los problemas técnicos que hubo, pero en general va a ser eso, ¿no? O sea, va a haber una videollamada y junto con la videollamada, ya sea antes o después de la videollamada, alguna actividad de discusión o de lectura que es justamente parte de la clase. Entonces, esa parte sí la menciono porque la vez anterior, no con ustedes en realidad, más bien fue con otros grupos. Ustedes me parece que respondieron bastante bien en ese aspecto, pues como que se les olvidaba que eran 2 horas y no solo una. Entonces, por eso lo menciono. Realmente con ustedes creo que no hubo ese problema. Yo vi que muchos trabajaron y entregaron todas las actividades, inclusive las que eran entre clase. Voy a tratar de buscar otra forma de otra herramienta que sí nos permita extendernos todo el tiempo posible para que no haya esos cortes. O bueno, ya estaré viendo qué solución les ofrece, ¿no? La materia es metafísica. Esta no es su plataforma como tal, es decir, esta creo que todavía no la puedes ver tú, no sé si ya la puedas ver. Y como tal, pues, voy a tener algunos recursos. Los recursos que vamos a, pues, a quitar, ¿no? Por lo que algunos recursos de todo para adaptar a sus detalles. En estas unidades, la primera unidad es la del problema metafísico de la realidad, la segunda la novedad, la cuarta es sobre la posibilidad. ¿Okay? Eso los estoy mencionando, lógicamente la información se encuentra en la plataforma, pero lo que sí queríamos ver son los libros que vamos a utilizar. En estos recursos, antes de iniciar propiamente las clases, es recursos. Uno es este libro de física, de un autor llamado Mandalia. Este va a decir que es el que normalmente lo pedí algo, pero se está buscando literalmente es un libro normal, porque no puedo descargar secciones. Puedes estar haciendo algunos materiales extras de este libro, pero es decir, si tú quieres estudiar para tu examen o para adelantar lo que vamos a ver, es el que hay que hacer. Todo es un enlace de filosofía. Normalmente los conceptos filosóficos son bastante complejos, entonces para que no haya ese problema respecto a lo complejo de los conceptos o que no sepan de dónde sacar la información, les he dejado este enlace. Es un enlace, me parece que cuando lo abres te va a mandar directamente a un PDF en internet. Entonces, pues le pueden dar ahí y ahí van a encontrar pues un diccionario, ¿ok? Son diccionarios especializados, entonces ahí pueden encontrar mayor información. Los otros libros, perdón. Una pregunta. Estuve checando que la plataforma que tenemos que buscar definiciones. En este diccionario podemos encontrarlo entonces. Sí, sí, de hecho también les va a servir para eso. Además de las definiciones que ustedes no comprendan, también para Ajá. las tareas. De las tareas seguramente va a haber algunas que voy a modificar. Qué bueno que Ok. mencionan lo de las tareas. Como les comentaba, bueno, acaba de ingresar, no sé quién sea porque parece que es como iPhone. A ver, déjame checar el chat, veo que hay un chat. Ok, buenos días a señorita iPhone. ¿Cuál es su nombre completo? Es que no sé quién es, porque como solo me aparece iPhone, no sé quién eres. A ver. Bueno, lo que quien sea iPhone me responde, continuamos. Respecto a lo de las tareas, va a haber o sea, la evaluación continua recuerda que son 70%, ¿ok? El 70% pues es básicamente, Lucía, ok, hola Lucía.
Ok, el 70% recuerden es evaluación continua y el otro 30% es el examen. De esa evaluación continua lo voy a dividir en dos, por si les había quedado también alguna duda de cómo califiqué doctrina social. Y esto lo hago justamente para que tengan mayor calificación, porque si todo lo calificara como solamente un criterio, con una tarea que falte empieza a bajarles a veces bastante. Entonces, las tareas, o lo que vamos a llamar tareas, van a estar en la sección de tareas, valga la redundancia. Cuando yo me refiero a alguna tarea, me estoy refiriendo a esas tareas pues, que tienen toda la semana para entregar, ¿ok? O sea, no me estoy refiriendo a una actividad que haces en 10 minutos, 15 minutos o una hora, sino una actividad que sí es para que durante toda la semana, pues, entregues, ¿no? O sea, no la vas a entregar de un día para otro. Esas serían las tareas y esas estarían en la sección de tareas. Las actividades de clase, que también les puedo llamar como apuntes o participaciones de foro, van a ser las que hagamos en la hora. ¿Por qué digo la hora? Para quien acaba de ingresar, para Lucía que acaba de ingresar, les comentaba que debido a que Zoom no permite muchas personas conectadas por mucho tiempo, de ahorita creo que somos dos, creo que tres conectados sí los admiten. Pero cuando pasa de cierta cantidad, que si no me equivoco son 4, automáticamente te da solamente 40 minutos. Es decir, ya no te deja extenderte más de 40 minutos. Para evitar estar haciendo dobles llamadas, aunque voy a ver si se puede, la idea es que tengamos la videollamada, ya sea antes o después, y en la segunda hora, o en la primera, dependiendo si fue después, o sea, sigue siendo clase, tiene que estar en la plataforma conectados, pero van a ser más bien tal vez lecturas o ejercicios de profundización para que ya en el momento de la clase podamos discutir o podamos resolver dudas. Entonces, esos ejercicios de profundización son ejercicios que haces en 15 minutos, media hora, a lo mucho, como si fuera un ejercicio de clase, vaya. Y son parte de lo que vamos a llamar, pues, foros o participación. Entonces, esos van a ser calificados aparte de las tareas, o sea, las que sí están en la sección de tarea. Estos ejercicios que les comento, pues, van a estar dentro de las mismas clases. Es decir, en la sección de recursos. No los van a encontrar en tareas porque no es una tarea, es simplemente un ejercicio de clase. ¿Ok? Entonces, eso es para que lo tengan presente. Con ustedes no tuve tanto ese problema en doctrina social, pero sí lo tuve con otros grupos y por eso es que de una vez les aviso para que no vaya a haber confusiones respecto de por qué de repente hay ejercicios en la sección de recursos y de repente hay ejercicios en la sección de tareas. Entonces, seguramente las tareas que están viendo voy a modificar alguno, pero probablemente no. Respecto a la plataforma, bueno, ya les he comentado, les voy a ir subiendo más materiales dependiendo de la clase. Aquí pues hay algunas cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, que están viendo en pantalla, que dice, como de 3 recursos, dice, un problema metafísico. Este ejemplo es una lección. Entonces, va a salir un video, van a salir unas lecturas, unas preguntas, y lo único que hay que hacer es ir siguiendo todo el proceso hasta el final, ir viendo preguntas que te algo, y pues realmente eso ya te da una calificación. Es decir, es un ejercicio de clase, por ejemplo. No es un ejercicio, no son ejercicios a los compañeros de la materia. Pero estos que vean así, cuando ya hay que entrar y se va resolviendo. Pero los libros, el libro va a ser es que les va a servir para lo que les comentaba. No solo para los otros, en general, si hay algún concepto que no queda claro, ahí pueden profundizar un poco más. No sé si aquí se ve en pantalla decir y entra el grupo de la más o menos por cada lado. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Ok, esta es la biblioteca de la universidad. Lógicamente es una biblioteca virtual. Me parece que ustedes todavía no tienen acceso a ella directamente, me parece, pero no los maestros, bueno, la mayoría de los maestros. Entonces, lo que voy a hacer es aquí un libro en particular. Esas materias van a tener en recursos, entonces no se preocupen, yo voy a ir descargando los cursos de partida. Y uno de los libros que vamos a utilizar, o todos los que vamos a utilizar, se llama Introducción a la Metálica de Rodin. Bueno, está muy sistematizado. Y este es también, que también se llama Remedios Ávila. Y hay uno más que vamos a estar utilizando, que de hecho va a ser la guía del curso. Medio más de la forma suficiente para que estudien. Pero vamos a decir que de donde voy a tomar la guía de esto, o el orden de las ideas, va a ser de otro que se llama Ser Finito, Ser Eterno de Design. Okay, seguramente lo encuentro en PDF, pero bueno, en lo que lo busco. Es este de acá, lo vamos a ver, realmente está gordito. Pero es solamente la guía, es decir, de hecho quiero ya cambiar el de Tomás de Alvira por lo que pasa es que lo tengo que encontrar en PDF, en español. Yo lo tengo en físico. Lo escribió una autora llamada Edith Stein y me parece que está bastante completo y bastante bueno porque pues actualiza muchas cosas de la metafísica, las pone en términos más entendibles para nuestra época y aparte une a varios filósofos distintos.
entre ellos a Tomás de Aquino, a Aristóteles y a varios modernos, entonces una visión más fresca de las cosas. O sea, es decir, es lo mismo que se enseña, pero de una manera más profunda, más moderna y con ciertos detalles que, lógicamente, los originales tal vez en su momento histórico no lo vieron. Entonces, básicamente, esos son los libros de los que se van a basar. Obviamente, la base sigue siendo la que les comentaba que está en la plataforma, que es la de Tomás de Alvira. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda respecto a cómo van a ser las clases? No. No. De cualquier manera, si llega a haber alguna duda, recuerden que pueden mandar este mensaje de WhatsApp y lo estamos revisando. Ok, comenzando entonces, a ver que quiero ver el chat. Ok, perfecto. Voy a dejar de compartir esta pantalla y ahorita les voy a compartir otra. Creo que se me permite. Creo que se me permite compartirles otra. A ver si no me saca de nuevo. Ok, ¿están viendo una pantalla en blanco? Sí. ¿Sí? Es lo único que ven. Sí. De acuerdo, Un perfecto. lapicito. Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar ya propiamente con la introducción a la clase. Porque lo anterior pues, fue simplemente explicación de la materia. Bien, nosotros vamos a ver una materia que se llama metafísica. ¿Ok? Así nada más a grandes rasgos, ¿ustedes qué entienden cuando escuchan la palabra metafísica? Metafísica. Sí. No sé. ¿Nada? ¿Nunca habían escuchado la palabra? Creo que sí, en algún momento. Ok, a ver, déjame checar el chat. Ok, Luisa dice pues que algo. Seguramente se refiere a que algo ya he escuchado antes. Ok, voy a tener el chat abierto mejor para algo relacionado con la filosofía. Ok, perfecto. Sí, efectivamente la metafísica es algo que tiene que ver con la filosofía. Física. Aquí, desafortunadamente, como no puedo cambiarle el lenguaje a mi computadora, no se los puedo poner en griego, pero básicamente metafísica tiene dos raíces. La primera es meta, ¿ok? Y la segunda va a ser física. Meta va a hacer referencia a, o significa más allá, ¿ok? O sea, más allá significa a que va más allá de las cosas, ¿de acuerdo? Y el de física hace referencia a la naturaleza. ¿Ok? Entonces, metafísica realmente es una palabra que está compuesta de estas dos raíces, la raíz meta y la raíz física. Física viene a su vez de la palabra physis, ¿ok? Y physis, se lo voy a poner como lo pondrían los latinos, viene la palabra physis. ¿Sí? Entonces, meta significa más allá y physis es naturaleza y física pues sería lo referente a la naturaleza. Entendido por la naturaleza lo que normalmente concebimos como material, es decir, lo que podemos observar, tocar, experimentar con nuestros sentidos o con objetos, etc., ¿no? Entonces, en resumen, la palabra metafísica significaría algo más o menos como, o sea, yo uniendo estos dos, sería algo similar a decir lo que está más allá de lo físico. ¿Bien? Esta palabra puede sonar que, ay, perdón. Esta palabra puede sonar a que me estoy refiriendo a cuestiones esotéricas o a cuestiones religiosas, pero es todo lo contrario. La metafísica es una disciplina filosófica. ¿Qué significa esto? Que como disciplina filosófica es racional. Su método es racional, lo que utiliza es a través única y exclusivamente de la razón. Sus premisas, aunque pueden partir de cuestiones religiosas, siguen siendo racionales, es decir, pueden partir como premisa, digamos, la existencia de Dios, pero no significa por eso que es un religioso, es un racional, o sea, es todo racional y por lo tanto la metafísica sería la disciplina más profunda
que hay no solamente de la filosofía, sino inclusive de las mismas ciencias. ¿Ok? Este nombre se lo dio una persona llamada Andríoco de Rodas. Creo que el Andríoco lleva un acento acá, pero bueno. Andríoco de Rodas fue el que inventó este nombre. ¿De acuerdo? Entonces, si se les hace un poco extraño, es por este señor. ¿Cómo es que lo inventó este señor? Básicamente, lo que sucedió con él es que él estaba organizando en la biblioteca los libros de Aristóteles. Entonces, aquí vamos a tener a un nombre importante, que va a ser el nombre de Aristóteles. El fundador de la metafísica va a ser Aristóteles. Disculpen si están todos chuecos mis flechitas. Este va a ser el fundador de la metafísica. Él va a ser el que va a sistematizar esta filosofía. No es porque antes no hubiera metafísica, pero ya esa parte histórica ahorita la voy a mencionar, sino más bien la sistematización y el llevarlo a un grado, vamos a llamarle ya más científico y no simplemente como una reflexión, fue justamente Aristóteles. Lo que pasa es que Aristóteles no le llamaba metafísica. Entonces vamos a encontrar otro nombre para esta misma materia. Ese otro nombre va a ser el de filosofía primera. ¿Ok? Entonces ese va a ser otro nombre con el que lo van a encontrar. Hay otro nombre más que también se le suele dar, pero que ahorita voy a decir que no es exactamente lo mismo, pero lo vamos a utilizar indistintamente. De hecho, normalmente me voy a referir más con este segundo nombre. Este nombre es el de ontología. ¿Ok? Entonces, si escuchan que digo ontología, me estoy refiriendo realmente a metafísica. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Andríoco de Rodas? Ya mencioné que Aristóteles jamás le llamó metafísica. Lo que pasa es que Andríoco de Rodas, cuando estaba acomodando sus libros, vio que Aristóteles tenía algunos libros que no hablaban de cosas físicas. Es decir, no hablaban de cosas que tú puedas tocar o sentir o experimentar, sino que hablaban de cosas que iban más allá de lo físico. Entonces, por eso se le ocurrió ponerle metafísica. Entonces, básicamente dividió las obras de Aristóteles en las obras físicas, es decir, las referentes a la naturaleza, que es donde vamos a encontrar cosas científicas como cosas de biología o de física que hoy llamamos física, como del movimiento de los astros, ese tipo de cosas. Mientras que las cosas que hablaban de algo más profundo, por ejemplo, del ser o la esencia de los seres, pues le va a llamar metafísica y los va a poner todos en esta categoría. ¿Qué es lo que va a pasar con la metafísica? Aunque hay diversos autores que van a decir diversas posturas, básicamente la metafísica son realmente tres disciplinas distintas, ¿ok? La primera se va a llamar ontología. Bueno, antes de pasar esto, en resumen, ¿qué se supone que estudia la metafísica? La metafísica va a estudiar el ser de las cosas. ¿Por qué las cosas son lo que son, sin importar qué tipo de cosas sean? Y por lo tanto, lo que estudia es justamente la existencia y la realidad que conforman las cosas y los seres. Por eso es que la metafísica realmente en muchas ocasiones se termina dividiendo en tres disciplinas distintas, que aquí solamente quiero explicar que lógicamente esto va a depender del autor que lean. Va a haber autores que esto lo van a dividir de diferente manera, pero me parece que no está tan mal esta división que les estoy poniendo. La primera es dividirlo en ontología, luego en noxiología, y por último dividirlo en teología. Pero te voy a explicar que no es la teología que se imagina. Ok, tenemos entonces estos tres. ¿Por qué estos tres? Ya mencioné que la metafísica, ¿qué dije que es lo que estudia? Ser de las cosas. El ser de las cosas, efectivamente. ¿De acuerdo? La propiedad de los seres, los valores de las cosas. Ok, sí, Luisa sí estudia las propiedades de los seres. El valor de las cosas, sí, pero no directamente. Ahorita voy a explicar a qué me refiero con eso. Se va a dividir en estas tres disciplinas. Esto es de acuerdo a una clasificación que yo estoy utilizando, pero lógicamente otros autores pueden tener otra. Entonces, la ontología, por ejemplo, que básicamente voy a decir que metafísica es lo mismo que ontología, o yo lo voy a utilizar indistintamente, pero la ontología va a estudiar el ser en cuanto ser. ¿Ok? Dice Luisa, por ejemplo, que las propiedades de los seres, o sea, que la ontología estudia la propiedad de los seres y la axiología los valores de las cosas. Efectivamente, al final también los valores de las cosas son un problema metafísico, pero a través de lo que llamamos axiología. Por eso voy a decir que ahorita voy a explicar a qué me refiero con que sí lo estudia, pero no directamente.
Ok, la ontología entonces va a estudiar el ser en cuanto ser. Es decir, aquello que hace que las cosas sean independientemente de qué sea. Sea un ser humano, sea una planta, sea un animal. Por eso la ontología es más profunda que cualquier otra ciencia natural. O sea, cualquier otra ciencia, incluida psicología, pedagogía, derecho, no importa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de justicia, por ejemplo, ¿la justicia existe en la realidad o existe solamente como un concepto en nuestra mente? ¿Qué significa que algo sea justo? O sea, ¿cuál es la esencia de ser justo, por ejemplo? Esos, aunque son problemas de filosofía del derecho, en el fondo tienen que apelar a alguna cuestión metafísica. Es decir, no importa la rama de la filosofía que estudies ni la rama de la ciencia que estudies, al final todas tienen una visión metafísica de fondo, que muchas veces las ciencias experimentales o sociales las dan por hecho, pero que en realidad hay algo más profundo todavía, algo que normalmente no se cuestiona. Por ejemplo, el científico que estudia químicos o que estudia seres vivos da por hecho que esos químicos y esos seres vivos existen y que aparte pueden ser conocidos. Pero ese pueden ser conocidos y eso existen es justamente lo que la metafísica pone en duda o puede poner en duda, porque puede haber alguien que diga, sabes que la realidad no existe, lo que tú estás viendo es simplemente una mentira. O que te diga, ¿cómo sabes que lo que conoces es real? Entonces, cuando tú estudias el ser en cuanto ser y sus propiedades en cuanto que es un ser y no, o sea, el ser en general y no algo en específico, es la ontología. La noxiología, es decir, voy a ponerlo aquí arribita también. Ok, entonces la ontología va a estudiar eso, pero también podríamos resumirlo en que estudia el ser en cuanto que existe en la realidad. La noxiología estudiaría el ser en cuanto que está en la conciencia, es decir, en cuanto que lo estamos conociendo. Entonces la noxiología se va a encargar de estudiar este mismo ser, pero en cuanto que nosotros lo tenemos en nuestro intelecto. Y la teología se va a encargar de estudiar el ser absoluto, o el ser último, que es otra palabra, absoluto, o es otra palabra con el que también se le conoce. Al fin y al cabo, todos se refieren al ser. Por eso es que he dicho que la metafísica realmente, desde la clasificación que estoy usando, incluiría estas tres disciplinas. Esta ustedes no la llevan. Esta es la que estamos llevando ahorita y esta es la que van a llevar terminando metafísica. Es decir, en el siguiente cuatrimestre, la siguiente materia que van a ver va a ser teología. De una vez les voy aclarando que esta teología no es lo mismo que la teología de las religiones. Es decir, no es lo mismo a enseñar religión. La teología natural, o simplemente teología, que es parte de la metafísica, al igual que esta, pues va a ser completamente racional. Puede admitir los principios de las religiones para analizarlos racionalmente, pero no significa que sea racional. Entonces, cuando se habla de Dios en filosofía, obviamente dependiendo de qué filósofo leas, por ejemplo, si te agarras a San Agustín, su teología natural coincide con su teología revelada, o trata de que coincida con su teología revelada. Si lees a Santo Tomás de Aquino es más independiente en ese aspecto, pero sigue aterrizándolo, pues obviamente, en su visión cristiana de Dios, lo cual es válido. En filosofía es válido mientras tu método sea completamente racional y no quieras meter la autoridad, por ejemplo, de la Biblia o de algún libro sagrado. Puede ser que haya otras personas que no son religiosos, es decir, no tienen una religión, pero que siguen siendo teístas. Entonces, ser religioso no es lo mismo que ser teísta. El teísmo es más amplio. Tú puedes no creer en ninguna religión, pero sí puedes creer en Dios de forma racional. Es decir, has llegado a la conclusión de que Dios tiene que existir por vía racional. Eso es la teología natural. Ya cuando tú te metes en una religión y dices, es que yo sostengo el catolicismo, yo sostengo el budismo, yo sostengo el judaísmo, ¿no? Ahí ya estás hablando de teología revelada o de teología religiosa. Es decir, lo que cada religión cree de Dios y que son dogmas, pero pues no han llegado a ellos a través de la vía racional. ¿Ok? Entonces, este ser absoluto, si es que existe, lo va a estudiar la teología. El problema sobre si existe, no existe, se puede conocer o no se puede conocer, nos importa o no nos importa en la vida. Ese tipo de problema lo estudia la teología natural, que es completamente racional y es parte de la metafísica. Estos tres entonces son la metafísica. Para efectos prácticos del curso, estos dos de acá, la voy a poner con ese rosa brillante. Estos dos de acá, vamos a decir que son lo mismo. Entonces, repito, si escuchan que yo hablo de metafísica, me estoy refiriendo a ontología, y si escuchan que hablo de ontología, me estoy refiriendo a la metafísica.
Es decir, ahorita vamos a decir que estos dos son lo que nos importa y estos dos de acá, la noxiología y la teología, los vamos a dejar de lado por un momento. Ahorita no piensen en ellos, ya en el siguiente cuatrimestre pues ya estarán pensando en la teología. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, perfecto. Entonces, teniendo presente esto, pues esta es la raíz de la palabra. Vamos a mencionar un poco a qué me refiero entonces con el que se estudia el ser en cuanto ser. Voy a borrar tantito esto. Por cierto, les sugiero que tengan su libreta, o sea, que sí hagan algunos apuntes en alguna libreta o Sí. hoja. Ok, de acuerdo. De cualquier manera, pues va a estar en la plataforma de la clase, por si quieren repasarlo, pues obviamente va a aparecer todo, inclusive los errores que luego mencionamos. Ok, pasemos entonces a lo siguiente. De ahí viene el término metafísica y ontología. Voy a explicar un poquito más qué es la ontología. Que básicamente recuerden que en este caso ontología y metafísica los vamos a utilizar indistintamente. Ontología tiene una historia más o menos similar a la de la metafísica. Es decir, la ontología viene también de dos raíces. Que voy a poner por acá, pero a ver si no me gustó. Ok. Tiene también dos raíces igual que la metafísica. En primer lugar, vamos a tener el concepto ontos. Nuevamente no se los escribo en griego, pero se vería más bonito en griego. Y por otro lado, tenemos el concepto logía. ¿Ok? Es que no puedo escribirse, pero a ver. Voy a tratar de conseguirles rápidamente, a ver si puedo. Ok, ahorita le checo. De acuerdo, entonces tenemos la palabra ontos y la palabra logía. La palabra logía creo que no tiene ninguna dificultad. Ustedes ya la han escuchado antes. Básicamente, logía significa estudio. ¿Ok? Entonces, esta pues no, esta ya la han escuchado antes. Este es estudio. Y esta palabrita de acá, la de ontos, significa, lo voy a poner como lo que literalmente significa. Ok. Ontos significa siendo, pero la forma más fácil de cómo se ha traducido al español es la palabra ente, que de hecho esa palabra también se la inventaron los latinos. En griego, el verbo ser o estar es el verbo on, ¿ok? Solo que, por ejemplo, para decir yo soy, pues se va a decir ego eimi. Tú eres, no me acuerdo cómo se dice, pero bueno. El punto es, lógicamente, el verbo ser, o sea, lo que es el ser, lo que sería un verbo infinitivo, como sería comer, dormir, que son infinitivos, ese verbo, pues sería el ser propiamente. Pero cuando yo hablo de ontos, estoy diciendo que las cosas están siendo en ese momento, es decir, no es algo simplemente infinitivo, no es algo indeterminado, es algo ya determinado que está existiendo en ese momento. Entonces, nosotros lo hemos puesto como la palabra ente, pero en realidad se traduciría algo así como siendo. Entonces, ¿qué va a ser la ontología? La ontología va a ser el estudio del ser en cuanto a ser. Eso ya lo había mencionado anteriormente. Es el estudio del ser en cuanto a ser. ¿A qué se refiere con que es el estudio del ser en cuanto a ser? Como hemos mencionado anteriormente, todas las cosas son. Por ejemplo, si yo digo el derecho ya es algo. Es una ciencia, pero es algo, ¿ok? La ciencia es algo, es un tipo de conocimiento. Conocer es algo también. Entonces, todo lo que existe es. La silla que yo veo es un ser, mi gatito que está ahí acostado también es un ser, el árbol que está enfrente de mi casa es un ser, hasta el piso, las rocas o el suelo son seres, los átomos pues serían ser porque están siendo. La pregunta es qué tipo de ser es y qué tienen en común. Entonces, la ontología lo que va a hacer es estudiar lo que hace que las cosas sean lo que son, independientemente del ser que sean. Es decir, lo que se estudia en ontología es aplicado tanto al ser humano como aplicado al átomo o aplicado a un planeta o aplicado a todo el universo. Porque mientras que son, tienen que tener ciertas características que hace que pues, sean aquello que son. ¿Me explico? Entonces, a eso me refiero con que es el estudio del ser en cuanto al ser. A la ontología no le importa qué seas. Puede ser una piedra, puede ser un papel, puede ser la antimateria misma, o puede ser el universo mismo, o puede ser Dios.
Y pues básicamente lo que se diga acá va a aplicarse a básicamente todos los seres del universo, con excepción de Dios, que en caso de existir, pues vamos a ver que hay otro tipo de discusiones y para eso está la teología natural, pero la teología natural se apoya sobre la ontología. Es decir, para que tú puedas decir que Dios es distinto del mundo o que es lo mismo que el mundo, pues primero tienes que decir que es el mundo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con que es el estudio del ser en cuanto ser. Entonces, aquí no nos interesa el tipo de ser que seas, mientras tú seas, vas a ser parte del estudio de la metafísica. Obviamente eso incluye también el estudio del no ser. Es decir, ¿es posible que exista la nada? ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede existir algo que sea nada absoluta? ¿Sí? Ok, tú dices que sí. ¿Quién dijo que sí? Yo. Ok. ¿Por qué? Pues no sé si no tenemos un infinito aún descubierto. De acuerdo, eso... Nada. Ay, perdón. Ok, entonces tú afirmas que sí puede existir un ser, una nada absoluta, ¿no? Sí. De acuerdo. Pero si la nada absoluta existe, entonces la nada absoluta ya no es la nada, ¿no? Ya sería algo. Bueno, sí. Ok. Ese tipo de problemas, yo sé que puede parecer gracioso eso, ¿no? Pero la verdad es que ese es un problema. ¿Existe la nada absoluta? En algún momento alguien dijo que sí. A ver, permítame que el vacío. Ok, por ejemplo, Lucía dice que el vacío. ¿El vacío y la nada es exactamente lo mismo? ¿Ustedes dirán que el vacío es lo mismo que la nada? Dije Luisa, ¿no? Ok, bueno, perdón, Luisa. Ok, Luisa dice que sería que el vacío, que sería la nada. ¿Ustedes dicen que vacío y nada es exactamente igual? ¿O, o dirían que hay algo distinto? Creo que vacío y nada. ¿Dirían que son Siento, equivalentes? siento que un vacío, siento que al final de cuentas sí vas a llegar a algo. Pero una nada, siento que no tienes. Ok. Esta pregunta creo que se las voy a dejar como actividad. Pero bueno, la cuestión es que de hecho la mayoría ha llegado a la conclusión de que no puede existir la nada absoluta. Porque es contradictorio en sí mismo. Es decir, si la nada ya existiera, o sea, si existiera una nada absoluta, entonces ya sería algo. Entonces ya no sería la nada. Entonces, pero esa discusión de entre si existe el no ser o la nada, no crean que ya se terminó. Hasta la fecha sigue existiendo ese debate. O sea, es un debate que prácticamente desde que la humanidad es humanidad existe. Y va a seguir existiendo porque siempre va a haber nuevas respuestas, la ciencia va a descubrir algo que nos va a dejar, ¿cómo se llama? Seguramente con la duda. Entonces, ese debate siempre ha existido y siempre existirá. Es uno de los tantos debates que siguen existiendo en la humanidad y que cada generación tiene que darle una nueva respuesta. Pero en general se rechaza que exista la nada absoluta. Sin embargo, ¿qué es lo que sí se acepta? Que existe la nada relativa, o simplemente lo que llamaríamos el no ser, pero relativo. Por ejemplo, lo que ustedes son, bueno, cuando ustedes eran niñas, o sea, ya eran niñas, ya tenían eso, o sea, tú ya eras una niña, existías como niña, pero todavía no existías como adulto. Sin embargo, ya estaba de alguna manera presente. Eso significa que tú ya eras algo, es decir, ya eras, pero a la vez no eras. Ya eras una niña, pero no eras todavía un adulto. ¿Ok? Ese tipo de cuestiones quiere decir que sí hay un no ser, pero ese no ser es relativo, porque tú no eras adulto. Sin embargo, ya estaba el principio en tu misma niñez. ¿Ok? Ahorita voy a explicar las palabras o los conceptos específicos que se utilizan para explicar ese tipo de cosas. Pero bueno, ahorita volviendo un poquito a lo de la definición de ontología, es justamente lo que va a estudiar. Ya mencioné que esto va a ser aplicado a todos los seres del universo, no importa el tipo de ser que sea. Obviamente, entre los problemas que vamos a encontrar acá va a ser justamente, como ya mencioné, la existencia de la nada. Ese va a ser uno. La unicidad o pluralidad de los seres. Aunque estos son problemas que ya de alguna manera se han superado, pero, o sea, por ejemplo, ya se debería haber superado por lo menos. Pero en algún punto fue importante saber si solo existe un único ser o existen muchos seres.
¿Ustedes han escuchado a aquellos que piensan que todos somos Dios? Les voy a decir algunas frases que suelen decir, o algunas ideas que suelen sostener. Por ejemplo, la idea de que tú eres parte del ser divino y que en ti vive una chispa de Dios. ¿Han Sí, escuchado ese tipo de pensamientos? sí, Ok, esos pensamientos lo que te están diciendo es, tú como individuo no existes y no importas. Lo que importa es que tú eres parte de un todo que vive en ti y que tú eres parte de él porque tú eres él y obviamente cada uno somos parte de él. Y este él es pues Dios, o es a lo que llamamos Dios. Sin importar si este Dios lo identificamos con la naturaleza o con un Dios trascendente, pero el punto es que eso se llama panteísmo en teología natural. En ontología sería afirmar la unicidad de los seres, es decir, los seres que tú conoces no existen, son simplemente una ilusión, forman parte de un ser que es el verdadero ser, que va a ser Dios o la naturaleza, y que ese es el ser que realmente existe y los demás somos simplemente accidentes. Eso es el panteísmo, pero traducido en términos de ontología. ¿Ok? Es decir, solo existe un único ser y los demás seres son una ilusión. Ese tipo de pensamientos, a pesar de que en teoría ya los deberíamos haber superado, hasta la fecha existen. Porque las podemos ver, por ejemplo, en ciertas ideas de la nueva era o en ciertas ideas de estas que mezclan, que también es nueva era, ¿no? Que mezclan diferentes religiones, como que te toman del cristianismo, te toman del budismo, te toman de este y la otra, y hacen toda una idea, una ideología ecléctica. Ecléctica quiere decir que toma de varios lados y de repente como que se los pegan, como si fuera un collage. Y cuando me refiero a un collage es que está mal hecho, porque pues obviamente en un collage tú ves que las partes son completamente distintas. Entonces, es tomar de todas las ideologías y combinarlos en una sola, mal formada o no tan, a veces no tan integrada. Y pues básicamente, sí, o sea, sigue existiendo la idea de que existe un solo ser, así como existe la idea de que existen muchos seres. La mayoría creemos que existen muchos seres, es decir, yo sé que el perro es distinto a mí, ¿ok? Y que existe independientemente de mí. Entonces, bueno, ahí está la situación de que es uno de los tantos problemas. La naturaleza de las cosas es otro de los tantos problemas. Por ejemplo, el debate, ahorita que, bueno, ya que ustedes están estudiando Derecho, el debate sobre el aborto, que si es un derecho o no es un derecho. El problema de que es un derecho lo estudia la filosofía del derecho, pero recuerden que la filosofía del derecho es al fin y al cabo, o sea, al fin y al cabo tiene que apelar a lo metafísico, porque es filosofía. Entonces, la base de todas las filosofías, independientemente de cuál sea, es justamente la metafísica. Y por lo tanto, aquí cabría la pregunta de, ¿qué se supone que es el derecho? O sea, ¿cuál es la naturaleza de lo que llamamos derecho? Y por lo tanto, lo que llamamos, ¿qué sería lo contrario del derecho? La ilegalidad, el antiderecho, no sé, ustedes ahí sabrán cuál es su contrario. Y por lo tanto, esa naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del ser vivo? Digamos nuevamente el tema del aborto. Unas afirman que no es un ser vivo, otras afirman que sí es un ser vivo. ¿Qué se supone? En primer lugar, ¿qué significaría ser un ser vivo? Eso sería un problema de filosofía de la naturaleza, pero que necesariamente nos lleva al problema de qué significa ser, en primer lugar, y luego qué significa estar vivo. ¿Y qué diferencia habría entre el vivo y el inerte, o el ser inerte, como puede ser una piedra? ¿Qué me hace diferente de una piedra si todos somos al fin y al cabo? Ese tipo de discusiones también tiene que ver con la ontología. ¿Surgió primero, o sea, cómo surgió la vida? ¿Surgió de la materia inerte o surgió de un, no sé, de un soplo divino? Otro tanto problema que es de filosofía de la naturaleza, pero implícitamente es de ontología. Lo que decía Stephen Hawking, no sé si recuerdan quién es Stephen Hawking, que murió creo que el año pasado o hace 2 años. Era el científico que andaba en una silla de ruedas, todo parapléjico, que no podía moverse ni hablar. Bueno, él, por ejemplo, me dice Luisa que ella sí lo recuerda. De hecho, salió muchas veces en Los Simpsons. Él era un científico, era físico teórico y fue de los que llegaron a decir que los agujeros negros sí podían ser observados indirectamente por medio de la radiación. Y pues gracias a su teoría, pues tenemos hoy ¿cómo se llama? La imagen del agujero negro. Dice Luisa que es la teoría del todo. La teoría del todo es una película que habla de su vida y efectivamente pues habla de hecho creo que la pueden ver en Netflix para que entiendan un poquito más a qué me refiero. Y está padre de hecho la película. Ok, ¿qué es lo que decía él, por ejemplo? Y para que vean que este tipo de debates siguen existiendo. Básicamente él decía que él no era creyente, o sea, él no creía en un Dios. Y al final, ya casi al final de su vida se volvió ateo, a pesar de que trabajaba o apoyaba al Vaticano
proyectos de investigación. Pero él en sí era ateo, ¿ok? Un ateo muy famoso, pero ateo. Él llegó a decir algo como que la naturaleza se ha creado a sí misma, lo cual es algo completamente ilógico. Ilógico tanto en el sentido ontológico, porque sería contradictorio en la realidad, como contradictorio en la lógica, es decir, en el orden de las ideas. Sin embargo, él sostenía eso, sostenía que la naturaleza se da existencia a sí misma. ¿Ok? Obviamente, eso sería una pregunta de filosofía de la naturaleza que me lleva nuevamente a la ontología. ¿Puede un ser que no existe darse la existencia a sí mismo? Y bueno, ahí la respuesta ya luego la vayan pensando. Como se darán cuenta, hay muchas preguntas que son complicadas. Ahorita las estoy haciendo muy al aire, pero en realidad son preguntas complicadas. Si ven que yo les dejo un ejercicio así, la intención es que piensen y que razonen. Es decir, si yo les pongo un ejercicio de argumenta si el ser existe o no existe, no es que haya una respuesta correcta, porque obviamente pues, no hay una respuesta correcta, pero sí es importante que hagan la reflexión, o sea, pongan a pensar, ¿realmente existe algo? ¿Cómo sabes que existes en la realidad? En primer lugar, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que lo que tú ves delante de ti es real? Entonces, ese tipo de cuestiones tienen impacto real en las cosas. Pónganse a pensar, por ejemplo, en la cuestión de un delito. En un delito, tú no sabes si la persona es inocente o culpable. A menos que lo haya esto. Inclusive aunque haya testigos, el problema de los testigos es que inclusive que haya un testigo no significa que por eso es real lo que dice el testigo. Y no quiero decir con eso que esté mintiendo. Porque recuerden que muchas cosas dependen de la percepción. O sea, dependen desde el punto de vista que lo viste. Entonces, si tú ves la fotografía, lástima que no la tengo a la mano, pero imagínense que ustedes ven una fotografía de una leona cargando un cachorrito, pero lo ven del lado en el que no se le ve la cabeza y que pareciera que está todo colgando el cachorrito. Tú viéndolo desde ese punto de vista podría parecer que la leona mató a su cachorro. Pero si lo vieras del otro punto de vista, es decir, del que sí tiene, el que sí puede ver el rostro del cachorrito, verías que simplemente lo está cargando. La misma foto, bueno, más bien no la misma foto, la misma leona con el mismo cachorrito, pero visto desde dos puntos de vista distintos, nos dan dos conclusiones completamente distintas. Lo mismo pasa en este caso, por ejemplo, con un delito. Puede haber muchos testigos, pero en primer lugar, la memoria humana no es muy buena, que digamos, como ha descubierto la psicología. Y en segundo lugar, va a depender mucho de qué se supone que vieron y desde qué punto de vista lo vieron. Entonces, al fin y al cabo, cuando hablas de delito, ¿de qué estás hablando realmente? Luego está la cuestión de las pruebas. ¿Qué debemos de admitir como prueba? ¿Sí me explico? O sea, hay muchas cuestiones que, aunque ustedes las pueden ver en derecho de una forma distinta, cuando las llevas a un terreno más ontológico, pues justamente se vuelve más complicado porque hay muchas cosas que se dan por hecho. Damos por hecho que si te mandaron a juicio, por ejemplo, lo que suele hacer la población en general, te acusaron de algo, ya eres culpable. Te acusan directamente, o sea, si ya fuiste acusado, prácticamente ya eres culpable, ¿no? Digamos que agarran a un maestro y lo acusan de pedofilia. Pero está acusado, no está demostrado, está acusado. La gente ya en cambio ya lo linchó, ¿cómo se llama? Socialmente hablando. Supongamos que al final no hay pruebas suficientes y sale. Aquí el punto es que no haya pruebas suficientes no implica que sea inocente, ¿me explico? Simplemente implica que en el proceso formal de justicia no hubo cómo demostrar su implicación en dicho delito. Pero supongamos que aún así lo mandan a la cárcel, pero que al final resultó inocente, como suele pasar muchas veces, que hay mucha gente que está en la cárcel porque las pruebas arrojaban eso y al final resulta que se descubre alguna prueba, luego de mucho tiempo, que resulta que niega todo lo anterior. La condena ya estuvo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de una realidad cuando se habla de un delito? Por ejemplo, dice Luisa, dice, de hecho hay un estudio que no recuerda su nombre, que dice que los rostros que vemos durante el día, la mayoría de las veces no existen, ya que nuestra mente lo imagina desde el subconsciente. Tendría que ver, más o menos, no tanto así, pero sí la cuestión o la idea de que nuestra percepción cambia. Cambia a través de cómo nos sentimos en el momento, cambia a través de nuestras experiencias de vida. Es decir, si tú has sufrido violencia, seguramente un grito a la primera vas a pensar que es violencia. Si no has sufrido violencia, pues un grito, pues tal vez vas a pensar dos veces si te está gritando porque está molesto o por otra razón, ¿no? Porque recuerden que hay muchas cosas que simplemente asumimos. Las asumimos por nuestras experiencias, las asumimos por cómo nos sentimos en ese momento,
Póngase a pensar que no es lo mismo cómo ves las cosas cuando estás triste a cómo las ves cuando estás alegre. Quizá algo que te suceda cuando estás alegre no te afecte o no te enoje, y cuando estés triste, pues obviamente explotas o simplemente no aguantas, ¿no? Por lo mismo, porque nuestras emociones influyen sobre nuestra percepción. Y lo mismo pasa con la memoria. La memoria no... Recuerden que tenemos varios tipos de memoria. La de corto plazo es la que nos sirve así aquí y ahora. Nadie va esperando ver, por ejemplo, un delito. Por lo tanto, realmente los testigos no es que hayan estado muy preparados para eso. No es como que vayas a la escuela y estés esperando saber de un tema en específico porque vas a tener un examen. Entonces, pues obviamente la memoria de corto plazo pues puede ser que quede traumatizada o que simplemente no prestó la suficiente atención o que fue demasiado rápido lo que sucedió, etc. Por lo tanto, al final la pregunta sería, ¿realmente viste lo que viste o existió lo que tú dices haber visto? Póngase a pensar en eso, ¿ok? Eso es una de las tantas posibilidades que puede haber. O sea, que realmente, ¿qué tanto sabemos realmente de la existencia de las cosas o qué tan real es lo que nosotros percibimos o vivimos? De una vez les voy advirtiendo que desde mi punto de vista, la respuesta es que sí, sí conocemos la realidad, sí, sí podemos saber qué es verdad, podemos conocer o podemos tener acceso a los seres, o los seres existen en la realidad también, pero tampoco hay que asumirlo sin un análisis crítico, porque aunque sí sostengo todo lo anterior, puede llegarse a dar de que, o más bien se da de hecho, de que no es así de a gratis. Hay que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo es justamente el esfuerzo de conocer. No basta simplemente con saber que ahí están las cosas. Hay que conocer y hay que criticar. Criticar, recuerden, creo que ya les había comentado que criticar es saber separar lo verdadero de lo falso. En este caso, lo real de lo irreal. ¿Ok? Entonces, por eso es una actividad pues que cansa. La mayoría no le gusta pensar justamente porque cansa pensar. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que va a estudiar la ontología. Y aquí tenemos entonces que este ser, o sea, esto que está haciendo, o este ente, a ver si lo puedo, o sea, tenemos aquí al ente, ¿ok? Este ente nos manifiesta algunas cosas importantes. ¿Qué es lo que nos va a empezar a manifestar? Primero, una esencia, ahorita no voy a definirlas, pero sí vayan sabiendo que existen, porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase, y va a tener una existencia. La diferencia entre esencia y existencia la va a dar Santo Tomás de Aquino, existencia. ¿Ok? Es decir, son dos cosas distintas, porque el que está haciendo en ese momento ya es algo, es decir, tiene algo que lo hace ser, la esencia, pero está existiendo. ¿Por qué es importante mencionar que la existencia es distinta de la esencia? Porque los seres mueren o devienen. Vamos a hablar más bien de devenir. El devenir se hace referencia al cambio. Entonces, cuando escuchen que yo me refiero al devenir, me estoy refiriendo al cambio. Cualquier tipo de cambio, desde un cambio normalito hasta el hecho mismo de que pases a través del tiempo y te vayas desgastando. Que en nuestro caso de los seres vivos, eso se llama envejecer. Pero todo deviene. Los planetas tarde o temprano desaparecerán. El universo tarde o temprano o se hará tan grande que se diluya o se hará tan pequeño que vuelva a implosionar. O bueno, se vuelva a explotar, pero ahora sí al revés, ahora haciéndose pequeño. Etc., ¿no? O sea, en pocas palabras, nuestra experiencia cotidiana y científica es que todo acaba. Todo cambia, todo está en un constante cambio, como diría Heráclito, o sea, el ser es un eterno devenir, pero resulta que dentro de todos esos cambios que se dan, algo permanece igual. Por ejemplo, ustedes no son las niñas ni los bebés que eran hace unos años, ya son unos adultos. Ya cambiaron algo, es decir, ya están en el devenir. Desde que nacieron están para la muerte, diría San Agustín y Heidegger luego. Sin embargo, es decir, han ido cambiando y tarde o temprano este ser que tienen se acabará, ¿no? Es decir, morirá, en pocas palabras. Pero en lo que eso sucede, siguen siendo algo que sigue estando estable a través del tiempo. Tú puedes reconocerte en tu imagen de la infancia o en tu imagen de bebé. Bueno, en la de bebé no tanto, pero tú te puedes reconocer a ti misma. O sea, tú te sigues viendo a ti misma y te sigues reconociendo en el espejo como tú, a pesar de que vayas cambiando y que vaya surgiendo alguna que otra arruga y vaya cambiando esto y lo otro, etc., ¿no? Sin importar que tu cuerpo ha cambiado, tú sigues siendo la misma persona y te identificas como la misma persona. Y sabes que tu cuerpo es tu cuerpo y no el cuerpo de otra persona. Con excepción de algunos trastornos extraños que existen por ahí por ejemplo, la mano... no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero es algo así de la mano ladrona. O sea, de que tú sientes que tu mano no es tu mano, sino que es la mano de alguien más. Pero fuera de esos trastornos extraños y que son raros realmente,
pues básicamente tú te identificas a ti y a tu cuerpo como una sola cosa. O sea, tú sabes que tú eres tu cuerpo y que tu cuerpo eres tú, independientemente de los cambios que tenga. Eso sería la esencia. En tu existencia tú sigues cambiando y sigues yendo hacia la muerte. Exactamente, dice Luisa que sería lo que te define como persona. Eso sería la esencia, pero en este caso la esencia no solo define a las personas, define todo. La mesa, la silla, la piedra, el árbol, cualquier cosa tiene una esencia. Pero estas cosas cambian. Ya le agregaste lo de la cosa, pero sí, efectivamente, cualquier cosa, no importa si es un ser vivo o un ser inerte, cualquier cosa en el mismo universo es algo. Y a la vez esto, como cambia, reclama su existencia a algo más. ¿Esa existencia es de un Dios trascendente que te ha creado? No lo sé, eso va a ser un tema de teología natural. ¿Es de un ser subsistente que podríamos llamar Dios, aunque no igual al Dios de las religiones? También podría ser que sea el mismo universo que es el mismo ser subsistente que siempre ha estado, también podría ser. Es decir, hay muchas respuestas del por qué las cosas cambian, pero en general podemos admitir que los seres son contingentes y que por lo tanto debe haber un ser que sea necesario, ¿ok? Ese ser necesario en todo caso sería el que dé esta existencia y que su esencia y su existencia fueran lo mismo. Pero eso lo vamos a ver en teología natural, entonces ahorita no más adelante. Pero tiene que ver obviamente con ontología. Entonces, básicamente esto es lo que nos demuestran los seres, que hay una esencia y que hay una existencia. Algunos filósofos le van a llamar a esto nómeno, a esto fenómeno, pero bueno, eso ahí luego lo checaremos. Y en general, pues básicamente es aquí con lo que comenzamos. Otros conceptos importantes, que recuerden, ahorita solo los estoy mencionando, no voy a profundizar en ellos hasta la siguiente clase, van a ser los conceptos de acto y de potencia. Aquí tenemos el acto y tenemos a la potencia. El acto y la potencia es la respuesta que Aristóteles da para explicar justamente el cambio. Recuerden que mencioné que todas las cosas cambian. ¿Existe algo que no cambie? De acuerdo a Aristóteles, a Santo Tomás de Aquino y a varios otros filósofos, eso que no cambiaría, lo único que no cambiaría sería Dios. Obviamente va a haber otros filósofos que digan que Dios sí cambia, pero en general van a decir que no cambia, porque Dios sería un acto puro sin potencia. ¿Qué sería el acto entonces? Esto sí lo voy a explicar un poquito nada más para que quede más claro. El acto es una perfección. ¿Ok? Entonces, esto es una perfección. Es algo que ya se posee. Va a haber diversos tipos de acto y diversos tipos de perfección, pero en general el acto y la potencia van a ser los conceptos principales sobre lo que gire todo. La potencia es una posibilidad. Y a la vez ese se identificaría con el no ser, pero no es un no ser únicamente, o sea, es algo más profundo que el solo no ser. Ese sería la perfección, o lo que es lo mismo, el ser, ¿ok? Por lo tanto, aquí tenemos dos cuestiones. Que el acto explica que las cosas son, o sea, que ya tienen una perfección, y la potencia explica aquello que no son todavía, pero que podrían llegar a ser. Es siempre una posibilidad. Por ejemplo, un niño humano está en potencia de aprender matemáticas. Está en potencia de aprenderlo. No los ha aprendido todavía, pero está en potencia de poder aprenderlo. Por ejemplo, dice dice Luisa que es pasar para hacer algo diferente a lo que ya se es. Eso sería la potencia, es decir, la posibilidad de que puedes llegar a hacer algo. Pero este algo de alguna manera ya está implícito en tu ser actual, es decir, por ejemplo, para que tú puedas aprender matemáticas, pues primero tienes que ser un ser humano. Un chimpancé, al menos en este grado de evolución que tienen, no está en potencia de aprender matemáticas. Es un chimpancé, es decir, ya está en acto, tiene una perfección que es existir como chimpancé, pero no tiene la potencia de llegar a hacer matemáticas, por ejemplo. Ahorita no, quizá en un futuro muy, muy, muy lejano, pero ahorita los chimpancés no pueden hacer matemáticas. ¿Ok? Me pregunta Luisa si eso tiene que ver con todo el proceso. Sí, porque esto va a explicar el movimiento. De hecho, el movimiento se define como la potencia el acto de la potencia en cuanto que está en potencia. Esas definiciones las vamos a ir viendo posteriormente y para eso está el diccionario. Ahorita quédense con esto, ¿ok? Es la introducción. Con esto, de hecho, voy a terminar la clase para también no hacerles más largo. Para los que llegaron posteriormente, la clase va a estar disponible en la plataforma en la noche. Ya nada más que también me resuelvan lo de la plataforma porque no tenía acceso a la suya
hace rato. Pero en general, eso sería, bueno, así como introducción, eso sería la mera introducción. ¿Qué es lo que necesito que hagan? Hoy iniciamos tarde, les decía que hoy solamente fue 1 hora y 15 minutos, por la cuestión de las cuestiones técnicas, los problemas técnicos, y pues que creo que muchos habían dormido también, ¿no? Que la verdad yo no me acordaba que me tocaba nuevamente con ustedes. Yo sabía que me tocaba un grupo de derecho, pero no había identificado que el grupo 13 era justamente el grupo que ya había dado en doctrina. Por eso es que no me puse de acuerdo con ustedes desde ayer. Entonces ahí una disculpa de mi parte, porque la verdad no los identifiqué como el mismo grupo. Por otro lado, pues aunque la maestra les avisó, pues tampoco me mandó un mensaje, entonces me parece que ahí fue por parte de ambos, ¿no? Entonces no importa, de cualquier manera no importa. Lo que vamos a hacer durante la semana, les voy a pedir que por favor, termino de compartir esta pantalla. Les voy a pedir por favor que en su plataforma, que recuerden que la plataforma no es digo, puede ser que tenga algunas diferencias porque la que yo les estaba mostrando era más bien la plataforma de lo que es, de los que les di anteriormente en metafísica. Ok, en su plataforma les decía a sus compañeras que hay 2 materiales. Yo les voy a ir subiendo luego otros en cada unidad, dependiendo del caso. Está el de Metafísica de Tomás de Alvira, que es el libro base, y está el Diccionario de Filosofía. Los conceptos que no les queden claros, búsquenlos en el Diccionario de Filosofía. Sea que yo se los deje o no como tarea, yo les sugiero que si hay un concepto que no entienden, váyanse a este diccionario. Porque los conceptos filosóficos no significan exactamente lo mismo que significarían, por ejemplo, en la vida cotidiana o en las ciencias. Pues si de por sí no coincide muchas veces el concepto filosófico con el concepto científico, y por científico me refiero ya sea a ciencias sociales o ciencias naturales, mucho menos va a coincidir con la idea común que puede tener la mayoría de las personas sobre algo. Como es el caso, por ejemplo, de la palabra accidente o de la palabra acto o de la palabra potencia. Entonces, chéquense siempre el diccionario de filosofía. Respecto al de metafísica de Tomás de Alvira, lo que les pido que hagan durante la semana, aquí no les voy a dejar actividad, bueno, ahorita les voy a decir cuál es la actividad. Les voy a pedir, por favor, que lean el material, o sea, que lean el primer capítulo del libro de metafísica de la sección de recursos. Ok, entonces, ok, Sí. Obviamente, pues, de aterrizarlo lo más posible en su carrera, porque si no me podría extender área de filosofía del derecho, no fue la idea, porque metafísica es más amplio todavía que filosofía del derecho, y aplicando ciertos ejemplos a lo que sería su carrera propiamente. Entonces tenemos, por ejemplo, esa es la naturaleza de la física, y es una entre ahora solamente lo expliqué como introducción, realmente la idea es que la siguiente clase la voy a explicar completa. Quiero que digan, no sé cuántas páginas lean al día, yo espero que lean bastantes, pero básicamente les pido que lean de la página 15 a la página 16. Son aproximadamente como 20 hojas, o como 20 páginas. O sea, realmente no son tantas como podría parecer, porque recuerden que tenemos desde la 1, y aquí pues tenemos 20 páginas, ¿no? Entonces les pido que sean desde la página 36. No, tiene toda la semana, o sea, que lean unas cuantas 3 páginas al día. Yo creo que ya al siguiente fin de semana ya acabaron todas estas. Y a eso me estoy refiriendo a leyendo lento. Si leen rápido, entonces entonces leen, lo pueden descargar en un momento. Yo les quiero que les para que lo tengan a mano. Ahí mismo va a explicar. De hecho, hay unas libros que te va diciendo los conceptos, o sea, te va dando pues ahora sí que lo que es las definiciones, o por lo menos definiciones bastante sencillas, pero si hay algún complicado, pueden ir al diccionario de filosofía. Obviamente, cuando estamos refiriendo a conceptos que son netamente filosóficos. Entonces, estos dos, desde la 15 a la semana, para que el siguiente sábado podamos discutir lo que hayan entendido o no. O sea, si algo no quedó claro, si alguien tiene dudas, si paso alguien quiere avanzar más, pueden olvidar el primero. En la siguiente clase, justamente, siguiendo un poco el esquema de... O sea, de la base que les estoy mostrando que está en la plataforma. Pero voy a empezar a introducir porque es bastante completo, la verdad, me gustó mucho el pensamiento de esta filósofa. Además que así empezamos a utilizar una filósofa, y pues básicamente eso sería la actividad de la semana, ¿ok? Entonces léanse de la 15 a la 16. ¿Hasta aquí? No. Sí, porque aquí no estoy tan seguro. Sí, o sea, del libro, por ejemplo, Luisa, que me preguntas que si solo es leer, del libro sí, o sea, de ese libro sí solamente es leer. Si de casualidad ustedes ya tienen acceso a su plataforma, porque les repito que la plataforma que yo estoy viendo en este momento, las que les estoy mostrando,
es la del grupo que le di anteriormente, que era un grupo de psicología. Pero si ustedes ya tienen su plataforma, en la unidad 1, ya cuando hayamos terminado esta clase, se va a grabar esta clase y la voy a subir, pues esa es la intención. Espero que no haya ningún fallo técnico en eso. Pero en la primera unidad probablemente encuentren este simbolito que tiene 3 rectángulos y que dice unidad 1, el problema metafísico y los principios de la realidad. ¿Qué es lo que necesito que hagan en caso de que esto siga apareciendo en su plataforma? Si no aparece en su plataforma, entonces no se preocupen. Pero si aparece, le tienen que dar clic acá. ¿Ok? De hecho, vamos a hablar en la siguiente clase, pero en la siguiente clase lo voy a hablar más profundo. Entonces, dale clic aquí y eso abre la lección. Eso rápidamente, a los que llegamos después. El algoritmo repite el 70%. Voy a dividir 3 cosas. En primer lugar, la participación sea puede estar conectados. En segundo lugar, en segundo lugar, las tareas. Las tareas van a ser aquellas que estén en la sección de tareas. Entiéndase por tarea cualquier actividad que les doy una semana para hacer. Aunque es una actividad sencilla, pero si yo les doy una semana, va a estar en la sección de tareas y eso se considera tarea. ¿Okay? Y como probablemente no podamos estar las 2 horas en videollamada por la cantidad de personas, que recuerden que después de cierta cantidad y de cierto tiempo te cierra el Zoom, que normalmente son 40 minutos, entonces probablemente la primera hora de clase o la segunda hora, dependiendo de cómo nos organizamos en cada semana, va a ser la videollamada y la otra hora pues, va a ser un ejercicio de lectura o de clase que tienen que dejar cierta evidencia. Esos van a ser ejercicios de clase. Eso va a ser, van a ser foros o van a ser lecciones como la que les estoy diciendo. Y por lo tanto no van a aparecer en la sección de tareas, porque no son tareas, es decir, no son de una semana. Son pequeñas actividades que puedes hacer en media hora, en una hora. Es algo que puedes hacer en la misma clase, ¿no? Y por lo tanto va a estar en la sección de recursos. Normalmente van a ser foros y se tienen que resolver en la hora de clase. Si no es como que ya termino mi videollamada. Hoy sí, porque sobre eso, tengo cambiado las horas que les corresponden a ustedes. Pero ya en la siguiente, pues va a depender. Si hacemos la videollamada de 8 a 9, entonces de 10, tienen que hacer este tipo de actividades de clase. Pero son de clase y por lo tanto están en recursos. ¿Okay? Con un problema en doctrina social. Entonces no creo que haya problema ahorita. Pero sí menciono por la cuestión de que en otros grupos se detallan que se van y simplemente no dentro de sus horas. ¿Ok? Bien, dicho esto, vamos a dejar hasta aquí la grabación. Voy a dejar de grabar.